En el capítulo de ayer de Create Chronicles The Adventure, hicimos este hermoso taladro que nos ayuda a conseguir materiales tanto de construcción como lo pueden ser también minerales. El día de hoy tiene una mejora muy pequeña que ya en unos momentos les voy a explicar. También centralizamos nuestro inventario en esta bóveda que está enfrente de nosotros, tiene un clerk y pues bueno, esto lo expliqué todo el día de ayer. Tiene un cambio también un poco pequeño que ya en un momento les voy a explicar. Y también pasamos a la era del brass. Fuimos a el Nether. En el Nether conseguimos un Blaze Burner y con eso comenzamos a hacer nuestros primeros minerales de brass. El día de hoy vamos a darle un poco más de uso a eso y creo que acá al lado ya hay algo que les puedo decir más o menos qué es lo que vamos a hacer. Y es que en realidad el día de hoy vamos a hacer varias cosas, pero como les prometí y antes de comenzar les voy a explicar qué fue lo que pasó acá. Ahora, bueno, pues todo sigue conectado igual, el stock link está conectado acá atrás a este stock ticker y en la parte de atrás tiene un packager y el packager, ya que tiene conectado el stock link, es el que recibe todas las solicitudes que yo le hago por medio del clerk, que pues es esta hermosa abejita con gorro hermosa. Lo que cambió del día de ayer es que, si no estoy mal, tenía otro packager porque esto lo saca en forma de paquete y para sacarlo al inventario pues es importante, digamos, que ponerlo como un item normal, digámoslo, desempaquetarlo. Entonces normalmente tendría que salir del packager, pasar a otro packager para que el otro packager lo desempaque y ahí ya queda el item final. Pero lo que hace esto es que envía ese paquete completo a este funnel. Luego de eso, el funnel pues digamos que lo rota porque esto literalmente los items salen como rodando y entra acá a este otro packager que pues como su nombre lo dice, lo que hace es que desempaca lo que le pedí y me lo deja en este barril. Entonces es tan fácil como, no sé, digamos, le voy a pedir 64 de estos, le pongo send, empieza a pasar todo, ahí alcanzamos a ver el paquete y quedan acá. Y lo otro que hice es que acá en la parte de arriba este barril tiene conectado un packager, también está el packager directamente al barril y cada que guardo algo en este barril pasa al packager que luego lo pasa a este otro packager que lo empaqueta y lo manda directo a la bóveda que es donde está nuestro inventario. Y se preguntan qué es esto, esto es solamente para que este packager funcione porque hay que mandarle una señal de redstone y es un step lever. Me gusta cómo se ve, no sé, es como simplemente también como por decoración, digámoslo, y se me hizo que quedó bonito. Entonces simplemente me pongo algo acá y todo eso pasa ya en forma de paquete y pues llega directamente acá. Ya que pudimos avanzar a la era del brass, lo primero que hice fue un par de deployers y se los puse a nuestro taladro. Los deployers lo que hacen son como manitos, como se dan cuenta. Esas manitos ponen lo que yo le diga que ponga. Entonces prácticamente teniendo en cuenta que todo esto es una contraption, todo lo que está guardado dentro de la contraption se puede poner dentro de los filtros. Entonces puede usar los rails que están en cualquiera de todos los cofres, va a usar rails y esto todo el tiempo va a poner rails. Si los puede poner, los va a poner ahí. Y este otro va a poner, en este caso está poniendo deep slate y lo va a poner cuando no haya un bloque ahí y así pues va a estar trabajando prácticamente todo el tiempo. Lo único que hay que hacer es darle call para que funcione pues prácticamente todo el tiempo, podemos decir. Y tuve suerte y pues literalmente uno de los zombies que se acercó a mi base me dio estos zapatos que tengo, estos bunny hoppers, son hermosos, me hacen saltar más alto y me hacen recibir menos daño de caída. Entonces tuve un montón de suerte hoy. Y por último, en la parte de abajo, esto es como el sótano que había en esta base desde un comienzo, en esta casita. Acá podemos ver, esto lo agrandé un montón y todo lo que es las máquinas que están arriba las comencé a poner acá abajo. Puse también un deployer extra y el día de hoy también vamos a trabajar acá, pero esto lo vamos a dejar para ahora en un momento porque lo primero que quiero hacer hoy es comenzar a trabajar en la comida, porque es muy importante. Eventualmente vamos a comenzar a explorar el mundo y si no tenemos comida pues para sobrevivir va a ser muy difícil hacer cualquier cosa. Además que pues este modpack, así como tiene mucho de automatización, también tiene mucho de exploración. Entonces eventualmente vamos a tener que ponernos a explorar, pero pues un spoiler, para llegar a lo de la exploración va a tomar un poco de tiempo porque quiero y tengo que automatizar muchas cosas. Quiero hacer construcciones muy bonitas, digámoslo, y eso me va a tomar una buena cantidad de tiempo. Y prácticamente eso es lo que quiero hacer el día de hoy. Quiero comenzar a conseguir los bloques de construcción que voy a usar para la mayoría de mis construcciones y entre una de esas cosas va a estar la madera. Vamos a ver si podemos hacer una pequeña granja de madera. No estoy seguro si hacerla de una vez porque quiero agrandar esa casa y pues no estoy seguro hacia qué lado la voy a agrandar. Entonces ahí está mi duda. Eso ahorita en un momento lo voy a pensar. Pero lo que sí vamos a hacer primero que todo es
trabajar en nuestros cultivos y la generación de comida prácticamente. Y pues si esto es gigante, esto guarda como unas 200, algo un poquito más de 200 semillas. En este momento todo está con farmland normal. Eventualmente quiero hacer estos compost, organic compost, que se hacen con straw. Straw sale y simplemente con tomar flax, que por algún motivo no sale acá, pero bueno, simplemente con tomar flax sale ese straw. Por un lado, eso es una de las cosas que pide. También necesitamos bone meal, entonces necesitamos una fuente de bone meal decente. También necesitamos rotten flesh, que pues para esto necesitamos zombies. Entonces hay que trabajar en una granja para también generar experiencia. Y pues lo más fácil de todo es este. Entonces, eventualmente esto va a ser lo ideal. Esto se crea y luego de eso se tiene que poner en el mundo por una cantidad de tiempo X. Y pues bueno, eso va a tomar mucho tiempo. Entonces, por ahora así está más que bien. ¿Y qué vamos a usar para eso? Entonces, vamos a usar un setup muy parecido al de ayer. De hecho, necesitamos un minecart. También vamos a usar un card assembler. Vamos a pedir los materiales. Otra cosa que hice es que a este barril le puse una crafting upgrade y así puedo tomar las recetas directamente desde acá y pues craftear las cosas que necesito. Súper útil. Y este punto por hierro es una de las cosas que menos me preocupo. Es increíble. Solamente lo que hacen dos brass funnels en la producción de hierro. Es algo increíble. Otras de las cosas que vamos a usar son mechanical harvesters, pero eso sí no estoy muy seguro cuántos voy a usar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por todo el centro va a venir una pista, digámoslo, y va a ir corriendo la contraption. Hagan de cuenta exactamente lo mismo que estaba haciendo esa cosa ayer, que tomaba los rails y pues iba caminando conforme habían rails en el piso. Exactamente lo mismo va a hacer esto acá, pero lo que queremos hacer es que se esté devolviendo todo el tiempo. O sea, va a llegar acá y luego se va a devolver. Va a llegar acá y luego se va a devolver y pues bueno, va a estar así hacia adelante y hacia atrás todo el tiempo. Va a tener harvesters en todos estos lugares. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por acá y 9 por allá serían 18. Entonces necesito 18 harvesters. También vamos a necesitar un barril. Vamos a necesitar dos portable storage interfaces. Estas cosas que se hacen fácil. Necesito dos de estas y creo que no necesitamos nada más. Vamos a ver. Entonces esto va a funcionar de la siguiente manera. Va a tener todo este camino para solamente ella, para que trabaje pues toda la contraption pues. Y de hecho sí me faltó algo muy importante, que es algo que no pude hacer el día de ayer. Estos activated rails, no, pero no se llaman activated rails, son controller rails. Y necesito electron tube también. Para hacerles un poco de spoiler, una de las cosas que vamos a hacer hoy es hacer ese proceso de el sand, por ejemplo, el papel ese que aprendimos el día de ayer, para que sea mucho más rápido, entre otras 7 cosas, si no estoy mal. Y lo bueno es que una sola receta de crafteo de estas salen 6. Vamos a necesitar solamente 2, pero pues eso es más que suficiente. Y esto es súper fácil de hacer. Simplemente lo primero que vamos a hacer es poner el rail hacia allá. Por ahora está apagado, pero eventualmente necesitamos darle señal de redstone tanto a ese rail como a este rail que está acá. Esto lo que va a hacer es que va a devolver la contraption hacia acá y ese de allá va a devolver la contraption hacia acá. El resto de los rails sí pueden ser rails totalmente normales, de los que se craftean fácilmente. Vamos ahora a poner el card assembler al final, o bueno, al comienzo en este caso, y vamos a poner el barril en la parte de arriba, que es en donde va a guardar todo lo que va a recoger. Luego de eso vamos a poner los harvesters de esta forma y también hacia el otro lado. Algo a tener en cuenta es que el carro eventualmente va a llegar hasta este lugar. O sea que va a limpiar prácticamente todo lo que encuentre hasta este lugar, pero hasta este lugar, ¿cierto? Entonces lo único que tenemos que hacer extra es tomar nuestro pegamento y pegar toda esta línea de harvesters y luego toda esta línea de harvesters. Y eso es absolutamente todo lo que tenemos que hacer. Le ponemos un minecart y digamos que ya es funcional. Ahora, otra de las cosas que tengo que hacer es revisar cómo voy a manejar el inventario de esto. Le puedo conectar el portable storage interface. Esto funciona conectado a la contraption en cualquiera de todos los lados que tiene y toma lo que está dentro del inventario del contraption, y si conecta con otra interfaz es como literalmente como si se dieran un besito las dos, un besito, y pues se pasan las pavas el uno al otro. Perdón, bueno, no fue el mejor ejemplo, pero pues así algo así es lo que pasa. Y lo que va a hacer es que va a pasar todo lo que está en este cofre a cualquier otro inventario. Eventualmente quiero pues conectar este inventario que está allá adentro con el resto de los inventarios, pero pues eso será eventualmente. Hoy lo vamos a dejar así. Si quiero manejar el inventario
creo yo que lo voy a poner como al final de esto seguramente. Y pues acá tengo dos opciones. Puedo manejar el inventario para que guarde todas las cosas en diferentes drawers, como por ejemplo el hierro que tengo acá y el flint que está ahí abajo. Puedo hacer que se guarden las cosas directamente en, pues digamos que barriles de ese mismo tipo. O simplemente puedo guardar todo dentro de un solo barril y pues prácticamente eso sería todo. Guardarlo todo dentro de un barril. ¿Cuál sería la diferencia? Digamos que de alguna manera organización. Pero pues nuevamente, por ahora, y pues bueno, también teniendo en cuenta que este modpack no tiene un mod como que tenga la facilidad de conectar un inventario con el otro, hace que todo esto sea más difícil. Sophisticated Storage tiene un control que está acá, Storage Controller, pero si no estoy mal, esto tiene su rango y el rango no se puede modificar y el rango tampoco es muy alto que digamos, entonces no es tan útil hacerlo de esa forma. Entonces creo que lo mejor que podemos hacer por ahora es simplemente hacer un cofre lo más grande posible y conectarlo a ese inventario. Y a ese mismo cofre le podemos poner stack upgrades. Creería yo que de hierro está más que bien. Y si no estoy mal, miremos, antes de hacer esos stack upgrades, quiero ver cuántos espacios de upgrades tiene ese cofre. Y esto va a funcionar de la siguiente manera. Entonces vamos a poner el cofre acá y el polvo, perdón, hacia este lado. Creo que tenemos que girarlo con la range. Sí. Y el otro va a quedar exactamente arriba del otro. Pero bueno, este sí lo puedo poner así. Y es donde quedan dándose el besito, ¿cierto? Y también súper importante pegar el Portable Storage Interface a la contraption. Y ahora sí, cada que vaya va a tomar lo que encuentre y cada que vuelva se va a dar el beso con su novio y va a dejar sus cosas en este barril que de hecho tiene un montón de espacio. Estos barriles, no sé si, pues, no sé si este mod tiene este modpack tiene alguna configuración extra en este caso, pero pues bueno, está gigante. Puedo poner 3 y lo que no estoy seguro es cuánto espacio o bueno, cuántos stack upgrades puede usar por barril. Generalmente son 2. Y pues para ahora le vamos a poner 2 stack upgrades. A ver qué tanto llega a guardar. No estoy seguro si puedo usar uno más. Y también podemos usar un compacting upgrade para que haga las cosas aún más pequeñas y pues ocupen mucho menos espacio. Listo. Lo único que nos falta obviamente es las cosas que vamos a farmear con eso. Primero vamos a poner semillas, wet seeds, claro que sí, tomato seeds, flax es súper importante, cabbages que son lechugas, lemongrass, no estoy seguro para qué sirve el lemongrass. Bueno, pues al parecer puedo hacer varias cosas con lemongrass, entonces pues bueno, también lemongrass. Y cosas también como por ejemplo papas, también las podemos plantar, cebollas, creo que también tengo zanahorias, si no estoy mal, también debo tener. Y creo que eso es todo lo que tengo por ahora. Pues también podría poner arroz, pero el problema con el arroz es que tiene que estar bajo el agua, entonces es una configuración diferente. Realmente lo podría hacer porque por ahora vamos a trabajar con solamente eso que tenemos ahí. Y lo que quiero hacer es mantener al menos una línea de cada una de estas cosas que voy a plantar. Entonces una línea de tomates, una de esto es lemongrass, otra de cabbages, una de wet completo, pues es como trigo. En esta yo creo que podemos poner papas, que acá se cruza casi en donde está el agua que mantiene los cultivos hidratados. Entonces vamos a poner papas. En la que sigue sí vamos a poner el flax, que es algo de lo que más me interesa de todo. Luego las cebollas y por último las zanahorias. Y hasta donde tengo entendido, cada que el The Harvester va y vuelve, solamente toma lo que haya crecido y deja plantado lo que ya está. Entonces no tengo que preocuparme por nada más en esta contraption. Solamente tengo que darles señales de redstone a cada uno de esos bloques. Primero le vamos a dar señal al último de acá y para eso solamente tengo que poner un cubo de redstone en la parte de abajo, pues para hacerme la vida fácil, pues ya tiene señal. Y ahora lo único que tengo que hacer es ponerle a la de atrás. Y listo, una vez vuelvo y ponga todo esto acá. Y el minecart, generalmente cuando inicia siempre una contraption como que toma algo de lag. Y bueno, acá se me olvidó hacer algo muy importante. De hecho siempre se me olvida, me pasó también en el capítulo anterior,
que es dejar que no rote ahí en lock rotation, y acá debería quedarse quieto. De hecho, vamos a tomar la contraption. Esto lo puedo tomar como por ejemplo esa que hicimos el día de ayer, así, y la puedo poner nuevamente acá. Y al parecer algo está mal. Creo que la opción que tengo que poner es la del centro, entonces, y ya una vez pongo eso ahí, no debería girar de esa forma, porque está girando de esa forma. Según me di cuenta ayer, creo que tiene algo que ver como el lugar hacia en el que yo pongo las cosas. Entonces, si las pongo así, sale hacia el frente, digamos que sí sale hacia el frente, pero allá, o sea, ahí no debería rotar de esa forma. Al devolverse es que está rotando y yo no quiero que haga eso. Entonces creo que sí debería estar acá en lock rotation. Entonces vamos a hacer lo mismo una vez más. Lo vamos a poner hacia allá. Debería mantenerse tal cual, pero es que está rotando. Creo que tengo que poner un minecart más, o bueno, uno de estos card assemblers más allá al final, para que no deje que eso rote tampoco allá al final. Vamos a intentar cambiando el rail del final por un power rail, porque según entiendo, pues, y bueno, también para evitarme el tener que poner una más de estas allá, un card assembler, según entiendo, cada que lo devuelve también le da la vuelta a la contraption. Pues bueno, eso es lo que no quiero, y ahí ya debería devolverse bien. No, vamos a intentar algo diferente de alguna manera, y le vamos a poner una lever en vez de ponerle el bloque de redstone en la parte de abajo. Vamos a poner una lever acá, el contraption, y bueno, pues todo, absolutamente todo. Y no sé si lo puedo impulsar, no, y ahí no le está llegando la señal o está, ahí está on. No sé si tengo que impulsarla, creo yo, o tal vez tengo que ponerla más hacia arriba, porque ahí no está como en forma de contraption. Y ahí va, no giró. Perfecto. Uy, lo logré. Creo que lo que estaba pasando es que estaba dándole señal de redstone al rail, pero no al card assembler. Entonces el card assembler es el que le da la señal, o le da la orden de que no gire. Entonces cuando el card no tiene esa señal de redstone o no está activado, pues no va a recibir las órdenes o las señales que envía el card assembler. Y ahora lo otro que tengo que revisar acá muy bien es que esto alcance a llegar hasta acá. Hasta el momento no está conectando, y esto sí debería estar conectando, lo cual es muy raro. Al parecer no llega hacia atrás completamente. Creo que tengo que ponerlo un bloque más hacia atrás. Y a ver ahora cómo funciona. Ouch, no, se me olvidó ponerlo así. No sé si... creo que tengo que tomarlo y volverlo a poner. A ver. Y creo que ya ahora sí debería funcionar bien. Perfecto. Y ahora debe conectar a esa interfaz, pero por algún motivo no está conectando. Esto sí está un poco raro. Y creo que es porque esto al parecer no está conectado. La otra interfaz no está conectada a ningún lado. Y bueno, esto es otra de esas novatadas que pasan cuando uno no juega con Create por mucho tiempo. Y es que esta interfaz sí funciona, solamente que debo ponerle... Debe tener al menos un bloque de espacio entre la una y la otra. Entonces ya ahora sí ahí deben pegar bien. Y acá deberíamos comenzar a ver las cosas que están ahí. Pero al parecer se quedan pegados. Entonces intentemos moviendo esto hacia adelante. Vamos a poder poniendo la interfaz al final, a ver si funciona mejor de alguna manera. Y veamos, ahí viene, ahí debería conectar, pero siento que está, o sea, como que se conecta pero se sigue de largo y como que no deja cosas por algún extraño motivo. Bueno, creo que, o bueno, pues hasta donde yo recuerdo, así como estaba, funciona, o bueno, debería funcionar, pero creo que, o pues seguramente ha cambiado. Y pues bueno, sí tendría algo de sentido que eso cambie. Entonces vamos a ponerle un funnel acá. Y pues sí, precisamente eso era el problema. Las cosas sí están en el inventario. De hecho, ahí las está pasando. De hecho, espéreme un momento. Y acá lo único que tenemos que hacer es poner el mismo señor que teníamos hace un momento. Cofre. Y conectado a este, un funnel. Este va a estar de ingreso y este va a estar de salida. Y ahora sí vamos a poder ver las cosas ahí en un momento. Una vez se recoja otra vez alguna cosa, porque pues al parecer hasta el momento no recogió nada, pero sí, ahí ya está funcional. Solamente teníamos que poner este pequeñísimo setup ahí. Vamos a poner los stack upgrades y pues eso sería. Ahí están pasando. Y tenemos una buena cantidad de materiales hermosos. Y bueno, granja número 1, puede que después haga algo diferente, algo grande, diferente, no sé.
O pues puede que la dije así, esta es funcional, más que funcional, está muy bien esa granja. Entonces, esta es nuestra granja número uno. Ahora para la de madera vamos a necesitar los siguientes materiales. Bueno, para esto vamos a usar Mechanical Saw. Esta sí va a ser una granja súper pequeña y va a ser solamente de el árbol que quiero usar, que de hecho ni siquiera sé si tengo. Yo tengo Spruce. Spruce, no tengo. Ok, bueno, tengo que ir a buscar Spruce. Pero bueno, antes de eso. Vamos a hacer una granja, yo creo que muy pequeña, de hecho. Vamos a hacer 9 preses. Entonces vamos a hacer, yo creo que con 3 de estas. Acá no sé si ustedes sabían que dándole clic acá en esto, yo me acabo de dar cuenta. Si le dan clic pueden pedir más de uno, cual es hermoso, me salva mucho tiempo. Antes la pedía una por una, así de noob soy. 3, yo creo que 3 está bien por ahora. Necesito algo llamado un windmill. Si es un windmill, es algo bearing o es mechanical bearing. Este mechanical bearing. Este es el que necesito. Necesito unos cuantos logs, yo creo. Estos tal vez no. Pero lo que sí necesito son 3 deployers y solamente tengo uno. Entonces tengo que hacer otros 2. Y no estoy seguro si me alcanza para esto. No. Tengo que ir al Nether. Tengo que ir por Nether Quartz. Tengo que ir a buscar Spruce. Entonces voy a hacer esas 2 cosas. No los voy a aburrir con esos procesos. En un segundo regreso con ustedes. Los quiero mucho. Y bueno, para esta granja, lo primero es que vamos a poner el Mechanical Bearing. Esto, pues si se dan cuenta, tiene como slime en la parte de arriba. Eso quiere decir que pues prácticamente ya no tiene el pegante que necesita. Vamos a poner un solo cubo ahí en la parte de más arriba y vamos a poner 3 sos de esta forma. Pues digamos que ahí ya horriblemente, pero es funcional. Y bueno, para esta pequeñísima granja, esto es prácticamente todo el setup. Es súper fácil de hacer. Acá en la parte de abajo está el Mechanical Bearing. En la parte de arriba tiene como pegante, entonces pues ya está pegado a este único cubo. Luego de eso, los deployers van a estar en la parte de atrás y las sierras están apuntando hacia allá. Los deployers lo ideal es que estén en la parte de atrás para que estén poniendo los saplings. En este caso van a ser de solamente spruce, que pues es lo que me interesa en este momento. Yo eventualmente voy a estar cambiando esto por un setup más decente, mucho más bonito. Esto es solamente inicial y es simplemente para conseguir madera que necesito para la construcción que voy a hacer. Y por último, yo creo que le puedo poner el polvo interface acá. Debe tener un cubo entre cada uno de ellos. A tener acá su inventario, que bueno, esto tenemos que revisarlo, como nos acabamos de dar de cuenta que funciona de una manera diferente. Y vamos a pegar todo el resto de esta manera. Y ahora lo único que hay que hacer es darle poder a esta mechanical bearing. Y eso es muy fácil. De hecho, vamos a poner una water wheel en la parte de bien abajo y la vamos a hacer girar. Creo que tiene que girar. Hay que girar hacia allá si no estoy mal. Entonces con que le ponga agua acá. Esto ya debería estar girando perfecto. Y pues lo único es plantar los árboles y esperar a que crezcan y esperar a que funcione. Creo yo que funciona. Creo que no debería tener ningún problema. Pues ya a este punto ya la verdad no se me haría raro que tenga algún tipo de problema. Vamos a dejar ahí un rato y vamos a ir a hacer lo último que vamos a hacer en el video del día de hoy. Es la hora de la verdad. Vamos a ver si funciona. Rompe el árbol, lo rompe todo y como no tiene inventario no va a hacer absolutamente nada. Y listo, y ahora sí debería guardar las cosas y pues no las va a pasar acá nuevamente porque pues tenemos que hacer lo que hicimos allá al otro lado. O podemos hacer algo de hecho mucho más fácil. Vamos a poner solamente un shoot y ya con eso debería poder pasar las cosas normalmente. A esto pues cuando esto esté funcional y pues esté recogiendo cosas. Por ahora no está recogiendo nada porque no le habíamos puesto inventario. Bueno, y vamos a trabajar entonces acá en la parte de abajo de la base. Esto nuevamente, todo esto es temporal, todo esto eventualmente va a cambiar. Los setups que estamos haciendo no son los finales. De pronto lo único es que sí, es el de los cultivos, pero estos setups no son los finales. Lo único que estoy haciendo es recogiendo materiales para luego construir algo bien organizado, hermoso y donde pues quepan todas las cosas que quiero hacer. Pero pues inicialmente lo que tenemos es lo que debemos tener más o menos para iniciar con Create. Nuevamente estoy avanzando un poquito extra solamente porque necesito unos materiales para construcción. Y entonces vamos a hacer nuestro primer setup. Vamos a poner acá un barrel con 2 shafts. Acá en el centro vamos a poner una mechanical saw. Si no estoy mal, la mechanical saw debe estar también a este nivel. Y luego vamos a poner otros 2 shafts acá. Todo esto lo vamos a juntar con bells y
Nos faltan dos funnels, pero al final van a haber otras dos de estas. Vamos a poner un funnel de acá y un funnel de acá. Y lo único que nos falta es ponerle poder. En donde vamos a ver qué tenemos por acá. Ok, acá tenemos una salida. Entonces vamos a tomar de acá. Y vamos a ver si solamente con uno, de hecho, podemos hacerlo girar hacia donde queremos o hacia donde debería girar para que el setup funcione. Entonces acá está girando hacia donde debe girar. Muy bien. Y entonces vamos a poner otro shaft acá. Y creo que si le ponemos shafts a estos dos, con este mismo puedo hacer girar los tres. Sí, efectivamente. Pero tengo miedo de pasar acá porque esta cosa me puede matar. Listo. Y ahora para probar, habían otros modpacks que cuando se pasaba algo diferente, bueno, la idea es ponerlo acá, va a pasar acá y va a, aunque este está creo que al revés, pero bueno, sí los está haciendo lo que debe hacer, que es volverlos stray, pero hay algo acá, y es que esto está girando hacia otro lado. Entonces, que si puedo conectarlo acá, de esta forma, creo que ya debería quedar girando hacia donde debe girar. Y creo que poniendo un gear shift más, ok. Bien, y hagamos una nueva prueba y debe seguir de largo. Perfecto. Eso es todo este pequeñísimo setup y está haciendo strip lock. Este menos está consiguiendo este tree bark que creo que sirve para el compost. Bien, perfecto. Genial. Bueno, y ahora para el siguiente setup. Esto sí tiene un poco más de ciencia. Vamos a colocarlos así. Uno por uno. Necesito 8 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a poner 8 ventiladores. Todos apuntando hacia este lado. No, de hecho, saben que pensándolo bien, es más fácil de lo que había pensado yo. Vamos a hacer un espacio acá atrás y vamos a buscar una conexión en un momento al stress. Pero bueno, por ahora, antes de hacer eso, enfrente de cada uno de ellos vamos a poner un catalyst. ¿Cómo funcionan los catalysts? Entonces, por ejemplo, hay uno de lava, hay uno de agua, entre otros cuantos. En total, los que yo quiero usar, y para mi caso, van a ser entonces el de lava, el de hunting, el de smoking, el de water o el de lavar, uno específico para colores, para pintar, eventualmente uno de estos de, no sé cómo se llama, Dragon Plus, y uno de sanding, que pues me sirve para hacer los rose quartz y esas cosas mucho más fácil. De hecho, puedo hacer un montón de cosas más con ese último setup. Y tal vez uno de freezing, tal vez, pero pues para esto sí necesito powder snow. Y para hacer powder snow, entonces bueno, eventualmente sí consigo alguna manera de hacer eso de alguna manera. Pondré uno de esos también. Pero bueno, ahora vamos a manejar los ingresos, digámoslo, las cosas que yo voy a enviar a cada uno de estos señores setup. Entonces, dependiendo de lo que vaya a poner en la parte de arriba, digamos que va a tener un inventario cada uno que va a recibir los items que quiero procesar. Y como siempre, mi pinche programa para grabar como que se frena o no sé qué pasa. Pero bueno, les voy a explicar qué fue lo que pasó. Entonces, pues bueno, ya todo esto está conectado desde atrás. Todo el poder, el estrés está conectado a los ventiladores, que todos tienen un shaft por atrás y todos tienen un mechanical belt, uno solo. Y pues bueno, solamente con darle poder a ese solo mechanical belt, todos los ventiladores van a girar hacia, en este caso necesito que giren hacia enfrente. Entonces, si paso, por ejemplo, digamos, creo que esto se puede cocinar y se vuelve charcoal. Entonces, como el filtro dice que solamente va a recibir cosas que no se pueden cocinar, una vez esto se convierta en charcoal, va a pasar acá abajo y pues va a quedar en el cofre muy bello y muy hermoso. Y pues acá lo único que queda faltando es poner el resto de las cosas, el de hunting, por ejemplo, el de para colorear las cosas, el de arena, entre pues los otros que les comenté. Pero por hoy, amigos, eso ha sido todo por un episodio más. Espero hayan aprendido algo nuevo. Por que me ayudan mucho. Si pueden suscribirse al canal, dejar un like o incluso un comentario, será agradecido de todo corazón. El próximo capítulo no estoy seguro si voy a hacer el video tal cual como construyendo lo que estoy pensando en construir. Puede que sea así, como también puede que no. Lo voy a pensar muy seriamente. Pero pues ya para el siguiente capítulo lo ideal es como tener al menos la idea de lo que vamos a construir de ahora en adelante para poder ya construir algo bonito. Entonces, sin ser más, tengan un muy lindo resto de su día. Nos vemos en el próximo episodio.